Son las 7:20. Vamos a iniciar la actividad que hemos programado. Por favor, disculpen y continuamos después. Reiteramos nuestro saludo a todos los asistentes, muy agradecidos por participar de esta actividad que lo organiza una asociación de profesionales de diferentes disciplinas interesados en que la ciencia y tecnología se reflexione, se debata y se ponga al servicio del pueblo. También para que se divulgue la ciencia y eventualmente hacer propuestas que nos permitan aportar al desarrollo de nuestro país. En la actividad del día de hoy vamos a tener dos segmentos, digamos así. El primero, relacionado al homenaje a los doctores Rafael Dávila Cueva y a Jaime Añasco, ambos profesores o exprofesores de nuestra facultad o de la Facultad de Ciencias en la universidad. Agradecemos entonces la participación nuevamente y vamos a comenzar con el primer segmento. Ismael Saavedra será el encargado de este segmento. Adelante, Ismael. Buenas noches con todos. Es una alegría verlos realmente, como decía, no sé qué cantante del conjunto, vivito y coleando, ¿no? Están todos urgentes. Bueno, y sanotes. sí. Del doctor Dávila Cuevas, primeramente, él ha sido 2 veces decano de la Facultad de Ciencias y prácticamente él nació en el año 1910. O sea, si estuviera vivo tendría más de 100 años, ¿no? Él fue guadalupano, ¿no? Como también lo ha sido el doctor Bravo, por ejemplo, ¿no? Y, y él logró sus estudios de bachillerato y doctorado en la Facultad de Ciencias. En el año 37 es enviado por el gobierno japonés a la enviado por el gobierno a la Universidad de Kioto, donde estuvo 4 años, casi muy cerca de la guerra, ¿no? Cuando el doctor Dávila estaba escuchando clases, su asesor, que era un científico en el campo de la oceanografía, estaba recurriendo también a unas clases de inglés. Él me contó esa historia, ¿no? Estaba concurriendo a una clase de inglés. Y al poco tiempo, su profesor, su asesor, le llamó a Dávila y le dijo que no fuera a las clases de inglés. Claro, no dio explicaciones por qué, simplemente le dijo no vayas a las clases de inglés porque está prohibido. Entonces, cuando llegó más o menos las postrimerías de la Guerra Mundial, Dávila Cuevas fue advertido para que él y todos los peruanos y todos los extranjeros que estaban en la Universidad de Kioto o en las universidades japonesas, se retirasen y regresaran a sus países de origen. Bueno, en el transcurso de que se preparaban para regresar, nadie podía ver, por supuesto, el puerto donde se encontraba la nave, donde ellos todos estaban casi tapados de la cara para que ellos no vieran, los espías no comunicaran qué es lo que había en el puerto japonés. Y el profesor de inglés que les enseñaba se acercó a Dávila Cuevas en un momento dado y le entregó una carta para que se le entregara a Berkemeyer. Berkemeyer era embajador del Perú en los Estados Unidos. Bueno, pues él cumplió con la tarea y llegando a Estados Unidos le entregó la carta. Pasó un buen tiempo, transitando por las calles de Nueva York, se cruza con el profesor de inglés, pero el profesor de inglés estaba vestido de militar. Él había sido militar, o sea, era el profesor de inglés, un militar que estaba como espía en Japón, ¿no? Bueno, y esa es la sorpresa que había por ahí, ¿no? En cuanto se refiere a que él en Japón estuvo 4 años haciendo estudio en la especialidad de la astronomía y de la oceanografía.
Él después llegó a la Universidad de California, también realizó estudios en el campo de la meteorología, la geofísica y análisis numérico, ¿no? Y ahí él lo conoció a un profesor muy famoso que se llama Wilhelm Bernes. Era un meteorólogo, era el pionero de la meteorología en los Estados Unidos. Entonces, es muy importante señalar que este científico estuvo presente también en el Perú porque el doctor Dávila Cuevas, en su condición de decano, organizó en el año 1966 lo que se llamó el primer seminario del Pacífico Sur, y justamente vino viernes. A mí me contó una anécdota interesante que me narró el doctor Dávila Cuevas. Doctor Dávila Cuevas fue pues a uno de los lugares donde se desarrollaban algunos experimentos, algunos de los laboratorios, pero estaban muy alejados de la ciudad. Entonces le dieron todas las coordenadas para que la movilidad, la camioneta, lo transportara al lugar donde estaba el centro experimental. Entonces llegó a la hora, la movilidad, y entonces estaba el chofer, que Dávila era un hombre muy comunicativo, conversador, amable, y siempre con muchas anécdotas. El señor era un señor que estaba con una vestimenta, no propio de un conductor, de un carro, de una camioneta de campo, ¿no? Entonces él conversando le dice, ¿y qué se ha hecho el profesor Viernes? ¿No? El chofer se quedó callado y después le dijo, yo soy el profesor Viernes, ¿no? Entonces fue una sorpresa para Dávila, que estaba siendo conducido por el profesor, el investigador fundamental en el campo de la meteorología, ¿no? También él estuvo posteriormente como invitado en la Universidad de Chicago, donde conoció a su futura esposa, ¿no? A la que fue su esposa, la señora Esther Katz, ¿no? Con quien se casaría años más tarde, y que justamente fue un gran apoyo. La doctora Katz era doctora en educación, y, y le dio todo el apoyo, ¿no? El doctor Dávila Cuevas, por ejemplo, tuvo algunas acciones muy notables, como una personalidad que se identificaba con los intereses de los sectores sociales, populares. Tal es así que cuando se produjo el escándalo de la página 11, la Facultad de Ciencias, al frente donde hoy es el decanato, era prácticamente la sala general, ¿no? Y ahí se realizó un evento muy importante que prácticamente semanas después se produciría el golpe militar contra el gobierno de Belaúnde. En esa reunión estuvo Loré de Mola, que creo que había sido ministro del gobierno de Belaúnde, en la que denunciaba que se había sustraído una página que justamente es conocido como la página 11. Ahí estuvieron grandes personalidades del Parlamento, Alberto Ruiz Eldredge, y fue una concentración en esa aula que prácticamente eh, se, se, fue un lleno total, ¿no? Donde se vertieron muchas ideas acerca de este problema de la brea y Pariña, porque el gobierno de Belaúnde había remarcado durante sus años de campaña que él iba a nacionalizar eh, la empresa petrolera en la brea y Pariñas, ¿no? Que está manejada por la International Petroleum Company. Bueno, no sé si podría dejar ahí un espacio para otra oportunidad de que ustedes puedan comentar otros detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una que el grupo, el grupo de trabajo que le rodeaba pues a Dávila Cuevas estaba el ingeniero Mateo Casaverde, ¿no? Él era muy amigo de Alberto Giesecke del Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Y también era amigo pues de Emilio Choi, no sé si ustedes habrán conocido, que era un historiador muy conocido, muy notable. Entonces tenía también como amigo a un literato famoso, Ernesto More, por ejemplo, ¿no?
Entonces estaba vinculado con los círculos intelectuales de Lima, ¿no? El doctor Dávila Cuevas. También es otra anécdota muy importante. Varias veces en su ejercicio de decano, el doctor Dávila Cuevas salió al encuentro de defender la universidad, porque se producían unos enfrentamientos, tremendos enfrentamientos. Tan es así que hubo un momento que varias horas duró esos enfrentamientos de piedras y bombas que tiraba la policía, ¿no? El doctor Dávila Cuevas salió con una bandera blanca pidiendo, como diciendo, Ujú. una paralización de la batalla, ¿no? Y logró porque se paralizaron las acciones, ¿no? Para conversar y establecer que, bueno, se debería contener esas acciones de protesta que hacían los estudiantes. Bien, ahí quedo yo con estas ideas del doctor Cuevas. No sé, a ver si Rubén Ponce motiva a los presentes para conversar un poco más de Dávila Cuevas, ¿no? O en todo caso, creo que Teresa estaría interesada de repente allá iniciar las ideas que nos puede, que ha representado de repente Jaime Añazgo, ¿no? ¿Qué dice? Buenas noches con todos, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto volverlos a ver después de mucho tiempo y sobre todo a personas a las cuales he tenido una relación cercana, casualmente debido a que Jaime era, pues era parte de todos ustedes, ¿no? Hombres de ciencia, hombres que se necesita para que haya desarrollo real en el país, ¿no? Obviamente solos no, porque siempre hay que formar equipos. Jaime desde sus inicios, desde que él era muy jovencito, llegado de Piura, siempre quiso estudiar física, preocupado siempre por eh, estudios oceanográficos, el estudio de la Tierra. A veces en la casa hacía sus experimentos, ¿no? Hacía sus experimentos con el tema de ir buscando casualmente esa especialidad que a lo largo de sus años, tanto de sus especialidades, de su maestría, de su doctorado, fue buscando, ¿no? Siempre ligado a la ciencia. Y bueno, los años compartidos, que fueron muchísimos, eh, eh, me permitieron a mí a conocer una persona que se dedicaba mucho al estudio, ¿no? Dedicaba al estudio. Eh, Desde el punto de vista profesional, creo que esos años para muchos, años en los cuales los diversos gobiernos no les han dado importancia a la ciencia y no se dan cuenta que solo con la ciencia se puede uno llegar, y todas sus disciplinas, ¿no? La ciencia, la ingeniería, todas las disciplinas son un conjunto de herramientas que nos permiten mirar el país con otros conceptos. Lamentablemente, mucha gente que está en la toma de decisiones cree que la ciencia solamente es para enseñar en la universidad o en los colegios, temas formativos, y no es así. La realidad misma contrasta con todo ese conocimiento, ¿no? Nos pone el desarrollo de nuevas tecnologías, nanotecnologías, nos pone pues en esa disyuntiva de poder agradecer la presencia de la ciencia en cada uno de los seres humanos, ¿no? Desde que entramos a nuestra casa, encontramos el aporte de la ciencia en cada una de las cosas, de las herramientas, utensilios, aparatos, ahí está la ciencia. Jaime era muy creativo en la casa, ¿no? Era un hombre apasionado por la cocina, cuando antiguamente nadie se dedicaba a la cocina, a él le encantaba, aparte de recibir a sus amigos, le encantaba cocinar, ¿no? Yo siempre fui una persona que me dediqué mucho a trabajar, tengo una formación técnica y después estudié ingeniería industrial. Siempre estuve muy ligada a la empresa privada, y eso me ha permitido desarrollarme, construir una hija que es médico odontólogo, que tiene 30 años, ¿no? Y gracias a todas esas herramientas que ella ahora usa y que tiene todos esos retos que la parte de la medicina unida a la ciencia le va a permitir a ella mirar un horizonte distinto, ¿no? Herramientas que siempre son fundamentales, no solo para los jóvenes, para el país en general.
Gracias, Ismael, porque esta semana me has hecho pensar realmente en todos aquellos detalles que Jaime tenía con nosotros, conmigo, con sus hermanos, con sus amigos, ¿no? Porque yo demoré muchísimos años en poder tener una niña, ¿no? Como les digo, mi hija tiene 30 años y desde que yo lo conocí a Jaime el año 77, octubre del 77, me permitió a mí, a mí conocer a una persona muy dedicada a sus estudios, a la ciencia, ¿no? Quizás un poco incomprendida en las autoridades de la universidad que deben preocuparse de que no solamente el desarrollo de la ciencia sea como un instrumento de aprendizaje formativo, de conocimiento, sino aplicativos, ¿no? Aplicativos en todas las formaciones desde niños, ¿no? Porque la ciencia es eso. La ciencia transforma destinos y yo creo y considero y estoy convencida de que solamente así el país puede desarrollarse. Pero para desarrollarse necesita pues buenos líderes que conozcan qué cosas se tienen. No gente que solamente quiera venderse huevo culebra, como digo yo, ¿no? Sino que vaya a las herramientas contundentes para demostrar que realmente se puede hacer. Materia gris hay en San Marcos, en las distintas instituciones universitarias. Todos pueden aportar. El asunto es que muchos se dejen de esos egos personales y puedan decir, acá estoy para colaborar con el país. Y eso es lo que cada uno, en esas etapas de la vida, necesitamos contribuir con el país desde donde nos toque. Yo te agradezco, Ismael, por este tiempo y a cada uno de ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Bien, a los que recordamos a Jaime como un colega, amigo, bastante solidario, con los que iniciábamos nosotros la docencia en la universidad, y realmente lo tenemos siempre presente cuando recordamos nuestro paso por la facultad. No sé si Ismael quiere agregar algo más o alguno de los participantes en esta actividad. Si me permite, Rubén, por favor. si me permites. Sí, Leandro, adelante. En primer lugar, para mí es una satisfacción muy grande encontrarme en este momento con ustedes y recordar pues mi época en la universidad. A Toto Márquez, que fue mi profesor de electromagnetismo 2, a Lincoln Figueroa, mi jefe de práctica de física 3, Jaime fue mi jefe de práctica de física 2, y a Teresa, que es gran amiga, no solo mía, sino también de mi esposa, estudiaron juntas, ¿no? Jaime, tal vez una cosa que quisiera decir, nosotros hemos sido colegas en el Instituto Geofísico de Perú, y ahí nuestra preocupación por cambiar las cosas, por mejorar la sociedad. Fuimos los dos los que formamos el sindicato de profesionales del Instituto Geofísico de Perú. Jaime era el secretario general y yo fui el subsecretario general. Fue una época de luchas tremendas, muy interesante realmente toda la experiencia que pasamos. Era la primera vez creo que científicos no hacíamos ello. Y recibimos realmente una serie de cosas que nos costó. A mí me costó mucho eso en el aspecto laboral. Con Jaime hemos vivido mucho, hemos tenido grandes fiestas en mi casa, hemos celebrado cumpleaños, hemos visto partidos. Ha sido una familia prácticamente para mí, Jaime. Así, Teresa, qué gusto verte después de tanto tiempo y verte también. Ha sido una cosa muy agradable. Quería contar ese matiz de Gracias, Jaime. Leandro. Gracias. Ese matiz de Jaime y realmente que al margen de ser un buen científico, un hombre preocupado por la ciencia, siempre nos preocupamos por las cuestiones sociales también. Dejamos esa huella en el IGP, en el Instituto Geofísico del Perú, y creo que, bueno, se ha podido cosechar algunas cosas que sembramos. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Si algún otro Sí, yo quería colega... agregar algo, Sí. Rubén. Quería agregar algo. Jaime Añasco ha sido licenciado en física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 1974. Maestría en geofísica en la institución en el Brasil que se llama el Observatorio Nacional en el año 1993. Y se doctora también en geofísica en el Observatorio Nacional en 1998, ¿no? Toda su experiencia que desarrolla en esta fase de su
posgrado está dedicado a la geociencia, ¿no? Enfocándose en el geoprocesamiento de datos y la teledetección satelital. Bien, son datos Yo que... quería agregar algo, Rubén. Adelante, Lincoln. Buenas No, noches. yo soy Mateo. Perdón, Mateo. Bueno, una anécdota tal vez, ¿no? Cuando estudiábamos en el Brasil, en una época vivimos juntos, ¿no? En el departamento, junto con Víctor, Jaime y yo, ¿no? Pero Jaime tenía un corrimiento de tiempo, ¿entiendes? Mientras que para nosotros era, pues, por decirte, 12 de la noche, para Jaime era, pues, 6 de la tarde, ¿no? Entonces Jaime creo que comenzaba a dormir a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, entonces tenía siempre un corrimiento de tiempo. Debe ser por su propia especialidad, ¿no? El tiempo. Y cuando íbamos ya en el refrigerio, ¿no? A almorzar, nos metíamos a un comedor de la universidad. Y él estaba llegando todo fresquito, que recién se había bañado, ya entraba. Y así comenzaba su día, ¿no, Jaime? Entonces, siempre teníamos un corrimiento de tiempo. Y ahí compartimos un buen tiempo, ¿no? Junto con Víctor, ¿no? Etcétera. Y Jaime tenía, pues, sus propias ideas, su concepción del mundo y de la vida, ¿no? Particular, ¿no? Era un hombre libre, digamos, ¿no? No estaba muy sujeto a los cánones usuales, ¿no? Él tenía libertad y eso yo lo veía con bastante respeto. Él tenía su propia visión, ¿no? Etcétera. Y era sereno. Había cosas a mí que me preocupaban. Y él me decía, no, ¿por qué te preocupa? Me decía, déjalo nomás, me decía, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, era bastante, digamos, libre, ¿no? En sus cosas, en sus detalles. Y asistimos a su graduación, ¿no? Cuando hizo la maestría, etcétera. Ya después yo me regresé y ya supe que continuó sus estudios, ¿no? Del doctorado, ¿no? Etcétera. Bueno, Gracias. de Jaime hay mucho que hablar en la facultad también, etcétera. Y lo que sí siempre me acuerdo en la facultad era que antes tenía su pipa, después pasó a fumar con un pitón, ¿no? Pero yo le decía, oye Jaime, fumas mucho. Me decía, no te preocupes, no te preocupes. Y así, ¿no? Con Jaime somos pues compañeros de años, ¿no? En la facultad y un poco en el Brasil, ¿no? Y tenemos buenos recuerdos de él, ¿no? Etcétera. Sobre todo porque le gustaba usar camisas marrones, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poco de la experiencia con Jaime, algunas anécdotas, ¿no? Sí. Gracias, Mateo. Yo quisiera hablar, Lincoln. ¿me permite? Sí, Lincoln, por favor. Añadiendo a lo que manifestó Ismael, voy a contar algunas anécdotas con el doctor Dávila. El doctor Dávila fue propuesto por el tercio estudiantil como candidato al decanato en el año 67 y bueno, los académicos de la Facultad de Ciencias, tanto de biología, de geología y matemáticas, apoyaron. Entonces la labor del doctor Dávila, yo podría verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, la parte política y la otra, la parte académica. La parte política en ese momento pues estaba de rector Luis Alberto Sánchez. Y además Luis Alberto Sánchez, de ser rector, era presidente de la Cámara de Senadores. Entonces, un hombre de poder que lamentablemente manejaba la universidad con el presupuesto, ¿no? Y pues
el APRA estaba de por medio y trataba de avasallar a todos los sectores que se le ponían al frente. Sin embargo, el doctor Dávila mantuvo una posición muy lúcida frente a Luis Alberto Sánchez, que esto se materializó también en el Consejo Universitario. Participé con el doctor Dávila y el tercio estudiantil planteó la censura a Luis Alberto Sánchez. Y uno de los decanos que apoyó fue justamente el doctor Dávila. También estuvo el doctor Escobar, el ingeniero Sánchez Mantilla, el decano de Derecho, Manfredi, la Festini de Educación. Y logramos proponer esta censura y se ganó por un voto en el Consejo Universitario. Luis Alberto Sánchez, como tenía el poder, pues quiso destruir ese acuerdo del Consejo Universitario. Pero paralelamente a esto se formó el FUTE, que era el Frente Único de Trabajadores y Estudiantes. Entonces se planteó la huelga general, ¿no?, en toda la universidad. Esto fue en octubre más o menos del 68. Con el FUTE que paralizó toda la universidad, la única opción que le quedó a Luis Alberto Sánchez fue renunciar en la asamblea universitaria. También fui miembro de la asamblea universitaria y estuve con el doctor Dávila, y el acuerdo de la asamblea universitaria fue aceptar la renuncia de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Pero ahí apareció la figura de Simón Pérez Alba, no sé si se acuerdan, que quería asumir el rectorado, ¿no? Pero el acuerdo fue contundente y recuerdo muy bien que el doctor Campos lo sacó de su asiento a Juan de Dios Guevara y lo puso en la dirección de la mesa de debates, a pesar de que Simón Pérez Alba estaba ahí, ¿no? Entonces la posición del doctor Dávila en ese sentido ha sido muy lúcida frente a la política que se generó de terror, porque ahí estaban los búfalos encabezados por este famoso búfalo Pacheco, que masacraba estudiantes, ¿no? Y no pasaba nada. Ese es en el aspecto político. En el aspecto académico, el doctor Dávila impulsó el apoyo, el convenio con el gobierno francés a través de expertos que vinieron a la Facultad de Ciencias. Entre ellos, no sé si recuerdan de Guerrier, que era especialista en mecánica de fluidos. Vino gente de electrónica y vino gente de computación. Entonces se sembró o se estableció, digamos, las bases para las futuras carreras que luego se materializaron en la universidad. Ingeniería electrónica, mecánica de fluidos, computación. Y todo eso pues fue por el trabajo que el doctor Dávila hizo en la Facultad de Ciencias. También, como dice Ismael, el Centro Federado de Ciencias organizó un evento justo en momentos en que se debatía el problema de la página 11. Y eso se realizó en la Facultad de Ciencias, en el auditorio de lo que es la Facultad de Física. Ahí asistieron Benavides Correa, y esa organización corrió a cargo del Centro Federado de Ciencias. Y invitamos al doctor Dávila y él aceptó, presidió la mesa. Estaba Benavides Correa, Luis Eldredge, estaba el padre Luna Victoria,
Novoa, y toda la gente que en ese momento pues, levantó su voz frente al problema que surgió con respecto de la página 11 y el petróleo, ¿no? Entonces la labor del doctor Dávila realmente ha sido muy importante. Lamentablemente, cuando se iba a hacer una gran movilización programada para la primera semana de octubre, se dio el golpe de Velasco y cambió la ley universitaria y realmente todas las facultades desaparecieron y aparecieron los programas. Y entonces se reestructuró la universidad y el doctor Dávila ya no quiso participar en esa nueva estructuración de la universidad. Y pues Juan de Dios Guevara asumió el rectorado e instrumentó toda la ley universitaria. Eso es lo que podría indicar el doctor Dávila. De Jaimito Añasgo, pues compañero, amigo, ¿no? Muy incisivo, muy cuestionador, sus preguntas muy, como dice Mateo, siempre él mantenía una forma de actuar, de pensar muy autónoma, ¿no? Cuestionaba, preguntaba, y un gran amigo, y lamentablemente pues, se nos adelantó. Eso es lo que podría decir. Gracias, Lincoln. Bien, no sé si alguien quisiera agregar algo más. Yo quisiera agregar una fase más también de lo que ha descrito Lincoln Figueroa, es el hecho de que en el primer periodo de Dávila Cueva, él logró concretar, estando gobernando también Luis Alberto Sánchez, logró concretar este proyecto o este contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo, que comenzó a ejecutarse con la llegada del decanato. Después le sucedió al decanato el doctor Flavio Vega Villanueva. Sí. Al comienzo, como era pues el ambiente político, el contrato tenía algunas cláusulas que podría considerarse que era una manera de intervenir o de manipular, digamos, a la Universidad de San Marcos. Pero este contrato, que fue de $1.500.000, condujo, digamos, a una modernización, porque la Facultad de Ciencias, en sus laboratorios de física prácticamente no tenía casi nada de instrumentación. Por ejemplo, no había rayos X. El equipo de espectrómetro de Mosbauer tampoco existía. A través de este contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo, en un préstamo no retornable, ¿no? Muchos de los decanos, como el doctor Flavio Vega Villanueva, Gastón Pomuso y no me acuerdo qué otro más, fueron a visitar los laboratorios en los Estados Unidos. Y en esta aplicación del contrato del BID, también se consideraban asesores que algunos de ellos venían de Estados Unidos, ¿no? Uno de ellos era Ronald Dreyfus, ¿no? Que era asesor y que después creo que él fue el que estudió la posibilidad de tener el equipamiento de los rayos X, del espectrómetro de Mosbauer, ¿no? Incluso él era físico, pues Ronald Dreyfus enseñaba un curso de física moderna, ¿no? Vinieron profesores visitantes, por ejemplo, un profesor del Brasil que enseñaba métodos matemáticos y otros profesores de matemáticas, ¿no? El grupo de matemáticos Figueiredo, por ejemplo, ¿no? Vinieron a raíz de la aplicación del apoyo que se dio en este préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también se facilitó la creación de un departamento que tenía un presupuesto propio, ¿no? Que lo daba el rectorado, ¿no? El rectorado en ese entonces era
por parte de Luis Alberto Sánchez. Entonces, eso es una contribución que hizo en su gestión también don Rafael Dávila Cuevas, en sus buenas relaciones que tenía, digamos, y su imagen muy conocida a nivel internacional. Gracias, Ismael. Bueno, sobre los homenajeados el día de hoy, habría mucho que hablar. Lo recordamos siempre y creo que habrá oportunidad para seguir recordándolos. El tiempo avanza y vamos a pasar a nuestro segundo segmento. Antes, permítame darle la bienvenida al doctor Pepe Hernández, que ha ingresado hace unos instantes al evento. Él se encuentra en México, tengo entendido. Buenas noches a él. Y continuamos entonces con nuestro segundo segmento. En esta oportunidad, el doctor Leandro Rodríguez Valverde nos hará sobre sismología. Él estudió en la Facultad de Ciencias Físicas y es egresado de Física de San Marcos. Luego estudió su posgrado en la Universidad de Cornell. Es miembro es integrante del Centro, disculpen. Centro Regional de Sismología. Así es, de la OEA. Bien, Leandro está en estos momentos con nosotros, así es que tienes la palabra, Leandro, por favor, adelante. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Yo soy director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur en este momento. Yo quisiera más o menos contarles muy rápidamente cómo comienza mi aventura en la cuestión de sismología. Yo, al igual que Toto, somos huaracinos. Una vez que él salió de Huaraz, yo colaboré también con la Universidad de Huaraz un semestre. Tuve la mala suerte, tal vez, de pasar el sismo del 70 en Huaraz. Yo estaba en el colegio en esa época. Ese sismo cambió mi vida y de mucha gente. En ese sismo yo perdí en Yungay 40 familiares, más o menos. Murió toda la familia de mi padre, mi abuela, hermanos de 3 hermanos de mi padre, primos, tíos, sobrinos, etc. Aproximadamente 40 familiares fallecieron en Yungay. Y en Huaraz falleció la hermana de mi madre, su esposo y su hija. En ese momento yo me pregunté, ¿no?, ¿quién había sido responsable de que ocurra ese desastre? No el terremoto, obviamente, sino el desastre. Porque el terremoto, pues, es un fenómeno natural, ¿no? Y bueno, siempre me gustó la ciencia, siempre amé la ciencia. Ingresé a San Marcos a medicina, porque mi familia tenía mucha tradición de ser médicos y me trasladé a física. De mi promoción éramos 3 personas en física. Yo ingresé el 72. Me acuerdo que empecé mi búsqueda, esa curiosidad que en ese momento me planteé esa pregunta, pensé encontrarla justamente estudiando física. Me encantaba la física. Y por razones del destino, cuando ya me encontraba en el último año de mi carrera, aparece un curso en la universidad que se llamaba Sismología Teórica. Un curso que ni siquiera estaba como electivo, ni siquiera como un curso, digamos, que no valía para los créditos que uno tenía que tener para terminar la carrera. Y me matriculé. Dije, esta es la oportunidad que yo estaba buscando siempre. Y bueno, ese curso lo dictó el doctor Daniel Huaco, que en esa época era director científico de sismología del Instituto de Geofísico del Perú. Y pensé que era un curso informativo, etc. No me imaginé que era tan difícil realmente. E incluso el doctor Huaco en esa época nos dio problemas para resolver con la computadora que teníamos en la facultad, con las tarjetas perforadas, etc., ¿no? Y bueno, sin embargo, yo después de ese curso, obviamente me dediqué con mucho ahínco y logré la primera nota en el curso. Éramos 4 personas, recuerdo que estaba como alumna Elvira Ceballos, estaba del Castillo, Ampuero y yo, éramos 4. Bueno, lo cual quedamos solo Elvira Ceballos y yo. Y cuando
terminamos, en un momento me dicen, el Otohuaco te está buscando. Yo no sabía para qué. Me dijo, el instituto te espera. Fui. Y justamente ese en él me decía, estoy necesitando un asistente de investigación y usted ha sacado buena nota. Quisiéramos que usted, si usted desea, pues, por 6 meses ese cargo. Acepté. Y bueno, yo todavía no terminaba mi último ciclo de mi carrera. Y ahí me quedé por 17 años en el Instituto de Geofísica del Perú. Y esa pregunta siempre estaba pendiente en mí. Y no logré responder esa pregunta con la sismología. Tuve que recurrir a la historia, tuve que recurrir a la antropología, a la arqueología, para poder responder esa pregunta. Y descubrí que todo comienza con la conquista. Cuando uno descubre cómo vivían los antiguos peruanos, ellos vivían en armonía con su medio ambiente y en armonía, digamos, conocían las amenazas a las cuales estaban expuestos. Y toda esa cultura, ese conocimiento que fue, digamos, obtenido a lo largo de miles de años de experiencia, etcétera, no solo fue ignorado por la conquista, sino fue destruido. Y ahí es donde empezamos a gestar los desastres que cosechamos 400 o 500 años después. Los españoles no solamente construyen ciudades en zonas peligrosas, ignorando todo el conocimiento de los antiguos peruanos. En Huaraz, por ejemplo, hay una zona aluviónica. Los curacas de la época, hay historiadores que han tomado este tiempo, se opusieron a que haya una ciudad ahí, porque había muchos aluviones. Arequipa, un lugar pues, de erupciones volcánicas y grandes terremotos también, se funda esa ciudad al pie de un volcán. Obviamente, un desastre no es pues un fenómeno natural, no causa desastres. Lo que causa es la actitud de una sociedad que vive de espaldas a esas amenazas y es un proceso histórico social que vamos construyendo un desastre cuando nuestra vida, nuestras leyes, nuestros procesos vamos en contradicción con ello. Y ahí empezamos a construir las ciudades. Huaraz, por ejemplo, era una ciudad angosta con calles, con las justas, una ciudad con calles angostas, pasaba un carro, paredes altas de adobe, un material que evidentemente no responde bien ante una solicitud sísmica. Y aparte de eso, todos los problemas que se tenían políticos, de comunicaciones, de carreteras, etcétera, todo estaba listo para batir el récord en el desastre que ocurrió en el año 70. Curiosamente, yo estas cosas que les comento en las investigaciones que realicé, me expliqué de esa manera lo que había ocurrido. Y acá en Estados Unidos, yo ahora estoy viviendo en Estados Unidos, me encontré con un científico, un antropólogo que se llama Anthony Oliver Smith. En una reunión nos encontramos y él expuso justamente lo que yo les menciono. Para mí fue una sorpresa increíble ver que un científico de la especialidad había encontrado lo mismo que yo había encontrado. Y él vivió en Yungay, hizo una tesis doctoral en eso, y creo que ha escrito un libro que se llama El terremoto de los 500 años, ¿no? Y así fue mi peregrinación. Luego ya viajé a Italia, a Trieste, hicimos una estadía de 6 meses en el Laboratorio de Física de la Tierra. Tuve la suerte de conocer a Abdus Salam, en esa época premio Nobel. Almorzamos con él, un hombre extraordinariamente sencillo. Y toda la aventura que pasé, ¿no? Y tal vez uno de mis errores ha sido no volver a acercarme a la universidad, porque en esa época, yo recuerdo cuando llegué a Trieste en esa época, me recibió un ruso, un académico, Andrei Gabrielov se llamaba, y me llevó al laboratorio, ¿no? Ahí lo dirigían científicos americanos y rusos. Y yo no sabía qué hacer, pero me dijeron, bueno, tú acá escoge lo que deseas hacer. Y en esa época, este ruso lo que estaba haciendo era un proceso de simulación de un terremoto, lo que le llamaba en inglés el Block Model Earthquake Sequence. Es decir, él parametrizaba un área, qué esfuerzos están colocados, que, digamos, actúan ahí, y simulaba cómo se rompía esa área. Era una simulación de lo que ocurrió en el terremoto. El output venía a ser un catálogo sísmico artificial, obviamente, de esa zona.
Y yo le pregunto y le digo, ¿y esto se puede aplicar a Perú, al proceso de sustitución que tenemos? Y me dice, no, no está considerado para eso. Ha sido básicamente hecho en un elemento bidimensional. Bueno, pasó y de pronto pasó unos 15 días o una semana, no recuerdo, llega el científico principal, que venía a ser el doctor Keilis Borg, muy amigo de Alberto Guise, que fue el fundador del IGP y también el fundador del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Muy amigo, un hombre bajito y me saluda muy amablemente y le pregunta a Gabrielov, ¿qué está haciendo Leandro? Le dice. Y Gabrielov le dice, está tratando de adaptar mi teoría a un proceso tridimensional de subducción. Yo casi me caigo de espaldas, ¿no? En ese momento dije, trágame tierra, porque ni siquiera había entendido bien la teoría, y le dice que yo estaba tratando de implementar esa teoría para poder proceso de subducción. Y Gabriel le dice, interesante. Keile Bro le dice, interesante, mañana a las 3 de la tarde en mi oficina para discutir el problema. Yo pues decía, ¿qué hago para regresarme a Perú, no? Empecé a mirar, a leer, bueno, al día siguiente fuimos pues, a Pérez en Punto y Gabrielov empieza en la pizarra con habría que hacer cambios esenciales en el algoritmo y empieza. ¿No? Yo empecé a seguirlo, obviamente, pero poco a poco me fui alejando, ¿no? Es decir, manejaba la matemática, pues, funciones de Green, etcétera, etcétera, campo lejano, cambio cercano, etcétera, etcétera. Yo estaba ya bien lejos de entender lo que estaban planteando ahí, ¿no? Era increíble. Y también ahí me di cuenta un poco de mis deficiencias y mi formación, ¿no? Muchas veces uno puede aprender, y probablemente todos hemos tenido esa experiencia. Uno que aprende, hay que aprender a estudiar bien. Y aparte también, si aprendemos para poder enseñar en la universidad, tal vez está bien. Pero si queremos hacer investigación a ese nivel, la cosa es muy diferente. Entonces, ya estaba mudo. Después de no sé cuánto tiempo le dice discutir Gabrielov con Keile Borg, voltean y me dice Keile Borg, ¿y qué piensas, Leandro? Yo en ese momento pues no supe qué decir. Lo único que se me ocurrió fue decirle, ¿por qué no dejamos como está la teoría? Y en vez de mirar la subducción de arriba, la miramos de costado. Y aplicamos un proceso bidimensional. Yo dije, dicho la barbaridad más grande, acostumbrado pues a lo que pasa en Perú y en el instituto, que cualquier idea que se daba siempre era vapuleada. Me dice Keile Borg, interesante, pruébela. Se me abrió el cielo realmente. Ahí me di cuenta esa mente abierta de estos hombres, de estos grandes hombres, ¿no? Como que, por ejemplo, en la conversación que sostuve con Abdus Salam, este premio Nobel, era un hombre que decía en su oficina, si quieren hablar conmigo, vengan nomás, si no estoy desocupado, entren sin decir nada, y si quieren almorzar conmigo, vengan a tal hora y nos íbamos a almorzar. Me habló del Perú, su preocupación por el conflicto que tenía nuestra sociedad, que eran muy conflictivas, y me regaló un libro que se llamaba 100 razones para ser un científico. Y cada una de las razones era escrita por un científico. Muy interesante. Bueno, y eso es lo que quería contarles. Posteriormente, ya en las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en nuestra cultura, en la cultura caral, por ejemplo, esto que les menciono, Caral pues, fue la cuna de la civilización prácticamente, ¿no? Se han encontrado hace algunos años, no muchos, en las plataformas, en las construcciones, en la base de las construcciones, se han encontrado unas bolsas con rocas, unas bolsas tejidas que están llenas de rocas, que se llaman chicras, ¿no? Y la pregunta era, ¿para qué estaban estas bolsas ahí? Y en el año 2017, en Japón se hizo una investigación al respecto. ¿Para qué servían estas chicras, ¿no? Entonces los japoneses han puesto en una plataforma también estas bolsas con rocas, las chicras. Encima han puesto una mesa vibradora, han puesto una estructura y han empezado a generar un terremoto. Y bueno, lo que han observado es que cuando el terremoto, cuando el sismo llega a un nivel de magnitud, las rocas dentro de las chicras empiezan a moverse. ¿Y qué genera esto? Genera que la aceleración que va a generarse en la estructura disminuye, ¿no? En otras palabras, lo que habían hecho los antiguos peruanos hace 5.000 años era un amortiguador sísmico. Imagínense ustedes, ¿no? Todo ese conocimiento perdido. ¿Qué otras cosas también en otros campos del conocimiento
recién estamos descubriendo. A raíz de ese descubrimiento, algunos ingenieros en Perú ya están pensando en hacer unas xícaras, obviamente, de una manera más moderna y tal vez aplicarlo en las comunidades rurales, donde la gente sigue construyendo con adobe y con esas cosas. Y bueno, quería contarles básicamente esto, ¿no? Y tal vez es importante que si vamos a pensar en ciencia, que me parece que no hay nada que escape a la ciencia, curiosamente un país como el nuestro, donde no hay nada que escape a la ciencia y muy pocos saben lo que es la ciencia, como decía Carl Sagan, ¿no? Es una condición de desastre. Pero la ciencia también tiene que ser una forma de interpretar la realidad, ¿no? Es decir, hay dos formas de interpretar la realidad. Una forma es que con dogmas, con creencias, y otra es con la ciencia. Aquí en este país donde vivo, uno puede pensar, ¿no? Un país de grandes descubrimientos, de líder en premios Nobel. Acá hay 3 laboratorios que han generado vacunas, ¿no? Ahora hay como casi el 50% de la población que no se vacuna. Porque entonces yo me he dado cuenta que la cultura de esta sociedad no está acorde con la ciencia. Mucha gente no está con eso. Predicadores, políticos, etcétera, no se vacunan. Hay un hospital en Nueva York que va a dejar de funcionar, creo que mañana, porque su personal no se ha vacunado, mucho personal. Ya no pueden atender en esa situación. Y el 98% de los infectados aquí son no vacunados. Es interesante esas cosas que se presentan, ¿no? en este tipo de cosas que analizamos. Bueno, hasta ahí dejaría la parte de mi intervención. Bien, gracias, Leandro. Rubén, ¿me sí. permites unos minutos? Por favor, Ángel, adelante. Sí, bueno, yo quiero saludar a todos, pues, ¿no? Muchos de ustedes han sido mis profesores. Tengo la oportunidad de conocer a Leandro y espero que estas reuniones podamos tenerlas también, pues, ya en forma presencial, ¿no? Tomando unos cafés que, digamos, permite recordar, ¿cómo se llama?, nuestro paso por ya lo que es la Facultad de Ciencias Físicas. Recuerden que yo ingresé el año 69, tuvimos también problemas para comenzar. Felizmente que yo había ingresado también al un instituto tecnológico del Ministerio de Educación en el piso 21. Ahí aprendí, mientras había problemas en San Marcos, yo estaba aprendiendo ahí mi cálculo 1, diferencial, integral, límite. Y ya en julio, por ahí creo que comenzó recién las clases de... porque había pues también el problema de las vacantes, ¿no? Allá hubo 2 ingresos, ¿se acuerdan? Un primer ingreso, después hubo un segundo. Y conocí muy de cerca a Añasco, ahí a Jaime, ahí en física, pero también motivado, también tuvimos un tiempo de estar también allá en Río de Janeiro, ¿no? Como decíamos ahí, con unos chops, y Jaimito con su clásico, tenía una forma de, no sé, pues cómo le llaman eso, como, no es pipa, pero tenía ahí, ponía sus cigarros, una cosa ahí que ponía sus cigarros, pues. Y yo tengo ahora una reunión con un grupo de investigadores que estamos ahora luchando el asunto para que vean el problema que tenemos también en el país en el área de la ciencia, ¿no? Hay unos proyectos que se ha ganado de los investigadores repatriados, vamos a llamarle así. Hay varios proyectos donde la condición es que ahora ese investigador repatriado, la universidad tiene la obligación de nombrarlo, de hacerlo permanente, ¿no? Porque así está, digamos así, el compromiso con el CONCITEC. Hay varios, entonces la universidad ahorita tiene también problemas, ¿no? Muy de plazas, le han recortado presupuestos, en la pandemia hemos perdido mucho de los cursos de posgrado, también en los exámenes de admisión, hubo uno virtual donde se presentaron 15.000 alumnos o postulantes frente a 27.000 el promedio. Ahora poco ha retornado ese promedio, ¿no? Han estado 27.000 postulantes y así estamos
tratando de paliar pues toda esa dificultad que tiene la universidad. Yo me tengo que despedir a todos, yo tengo que entrar a la otra sala donde está este grupo para ver qué acciones tomamos con la rectora para ver nuestros científicos repatriados, ¿no? Ese era el programa del CONCITE financiado con el Banco Mundial. Entonces yo los saludo, esperemos encontrarnos otra vez y buenas noches y un gran abrazo a todos. Gracias, Ángel. Habrá oportunidad de seguir conversando. Sí, sí. Más aún con Leandro, que tenemos entendido, está a cargo de Ceresis, que es una institución que trabaja para América Latina en temas de sismología, apoyando a instituciones académicas. No, Leandro, tú tienes que ahora usar, ¿cómo se llama? El artículo 3 de la ley universitaria. La ley universitaria ahora dice que la universidad es una comunidad de docentes, estudiantes y graduados. No se escapan. Hay que hacer propuestas y podemos canalizar muchos proyectos, ¿no? Inclusive con empresas y eso, ¿no? Entonces, bienvenido ahí, donde está Hernández, claro, también mira, tiene que estar ahí, Hernández, Dwight, todos quería, son graduados. Quise firmar con San Marcos un convenio de colaboración. Sí, a ver si Y bueno, no llegamos a un buen término, no logramos a firmar, pero ahora de repente es la oportunidad. No, hay la oportunidad, sí lo cortamos, la rectora es muy abierta, sí, podemos hacer eso. Ya, gracias, un abrazo, chao, nos vemos. Gracias, chao, Teresa, Ángel. también. Gracias. Bien, si no hay alguna otra intervención, estamos llegando ya al final de nuestra actividad, dentro de lo que habíamos programado en lo que a tiempo se refiere. Nosotros queremos agradecer a todos los que han participado. Nos ha acompañado el doctor Víctor Peña, el doctor Hernández, como lo anuncié. Bueno, está Mateo Márquez, Ismael. A todos ellos, muchas gracias por su participación. Estén atentos, la asociación va a seguir organizando eventos de este tipo, los convocará y eventualmente les pedirá que participen también para que nos cuenten lo que están haciendo, sus proyectos, en lo que a ciencia se refiere, y ojalá podamos seguir reflexionando, porque para el país hay mucho por hacer. Rubén, ¿me permites, Rubén? Por favor, adelante. Buenas noches. Víctor, un ratito. Bueno, sí, perdón, Ricardo, un ratito. El doctor Víctor Peña nos había pedido la palabra. Víctor. No, justamente había advertido que nuestro amigo, común amigo Ricardo, estaba acá presente, ¿no? Y bueno, pues con Ricardo y Jaime, pues hemos compartido muchas experiencias, ¿no? Justo lo vi a Ricardo, entonces quería presentarlos en todo caso, ¿no? Gracias. Hola Ricardo, saludos a todos, a los amigos, Pepe, ¿no? Lincoln, Leandro también. Gracias, sí. Víctor. Sí. Quisiera dar 2 palabras, no sé si me permiten. Sí, adelante, Leandro. Mira, en el Centro Regional de Sismología para América del Sur es una organización internacional que está conformada por 2 estados miembros, 12 países. ¿No? Cada estado miembro tiene un organismo de enlace. En el caso de Perú es el CONCITEC y un representante de ese organismo de enlace. En el caso de Perú es el ingeniero Daniel Kuhn de la Católica. Bueno, hemos hecho algunos proyectos. Solo quería mencionarles algunos, porque una de las preocupaciones de Ceresis es trabajar en la prevención. Prevención implica educación, obviamente. Y dentro de uno de los organismos de enlace, por ejemplo, España ha desarrollado un acelerógrafo que lo ha donado a cada estado miembro y a Perú también. ¿No? Son desarrollos abiertos, es decir, uno puede abrirlo, copiarlo, mejorarlo, algo así como el software libre. Y eso es interesante porque eso permite un crecimiento tecnológico, no es una caja cerrada, imposible de comprar, que cuesta mucho más. Eso, por ejemplo, es una cosa que podríamos trabajar con la universidad, ¿no? Hemos también generado un proyecto que le hemos llamado EduSismo, con la UGEL de Yungay, que implica instalar estaciones sísmicas en los colegios, para que los mismos estudiantes, los mismos chicos administren esas estaciones sísmicas y puedan informar no importa que los datos no sean pues muy exquisitos, etcétera, pero sí es la idea de que ellos empiecen a tener una conciencia del medio ambiente donde viven.
Este proyecto se ha hecho llegar al gobierno, y el gobierno nos hemos reunido otro día, le ha interesado. Y estamos en una etapa de poder concretar en la parte económica y en la parte también de los procedimientos administrativos, que son un poco complicados en el Estado. Otro proyecto que hemos hecho es hemos hecho un convenio con la Universidad Autónoma de México, donde hemos generado un diplomado en sismología para profesores de secundaria, dictado por México. Es una cosa un poco caro, hemos tenido muchos profesores, pero el profesor al final termina diseñando un sismógrafo, que se forma una red de estos profesores con los sismógrafos que hacen. Hemos hecho un diplomado, y eso lo quise hacer con San Marcos, hice las coordinaciones, pero lamentablemente no logramos tener contacto, y al final lo hice con la Universidad de Ingeniería. Se ha hecho un diplomado en sismología aplicada para graduados en ciencias de ingeniería, con profesores que han estado en todas partes del mundo, en Australia, en Italia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, etc. Ese diplomado muchos se han acercado a nosotros de la Universidad Nacional Santiago Antonio de Mayolo para hacer ese diplomado también, ya en sismología aplicada y en medio ambiente. Me gustaría con mi alma mater, si podríamos hacer algo así. Es un diplomado todo virtual, obviamente, ¿no? Sería interesante. Y bueno, y finalmente hemos hecho también una plataforma para determinar la vulnerabilidad. O sea, cuando nosotros vamos a tener un terremoto, lo que nos dice Defensa Civil es que tengamos la mochila de salvamento, ¿no? La verdad que yo no sé si eso es una cosa razonable. Lo que tenemos que tener en primer lugar es si mi casa está preparada para soportar un sismo. Y eso tengo que averiguarlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Cuando estuve en Cuba el año 2011, ellos han hecho una evaluación de todo su país en relación a la vulnerabilidad que tienen sus casas, han hecho mapas, etc. Obviamente su política es distinta, pues no hay una orden y todo el mundo sale. Aquí no hay plata. Cuando vino el terremoto de 2007, en Pisco, en esa época el presidente de turno dijo que iba a ser un ejército de ingenieros de evaluar Lima, y no salió un solo ingeniero. Entonces, ¿qué hacer? Hemos generado una plataforma que le llamamos de vulnerabilidad sísmica, que permite a cada persona evaluar cómo está su casa, y le va a decir si su vulnerabilidad está baja, media o alta. La plataforma es una plataforma, digamos, a ver si me permiten 2 minutos, por favor, porque quisiera que ustedes lo puedan utilizar. A ver. Un momentito. Ustedes ven ahí la plataforma. Esta plataforma se ha desarrollado conjuntamente con la Universidad de Ingeniería, ¿no? Entramos a la plataforma, vamos a la encuesta, automáticamente la plataforma determina en qué lugar nos encontramos, ya sea con la computadora o con el celular, y luego procedemos a llenar la encuesta. Nos pregunta qué tipo de suelo está nuestra vivienda, pasamos al área de edificación, número de habitantes, uso de la vivienda, si es residencial, etc. Aspectos estructurales. Si no entendemos bien aquí, le damos un clic en más y nos explica de qué se trata eso. Luego, sistemas estructural, vamos llenando todo esto, vamos, digamos, en función de cómo está nuestra casa, cómo es nuestra casa. Aspectos geométricos, irregularidad en altura, cantidad de muros, aspectos constructivos, etcétera, etcétera. Una vez que hemos terminado de llenar la plataforma, lo que hacemos es guardamos la encuesta y de inmediato nos va a dar un dato de qué situación se encuentra nuestra casa. Con esto lo que estamos generando es básicamente un mapa de vulnerabilidad, ¿no? De todo Lima o Perú. Acá, por ejemplo, está Lima. Observen ustedes, todas estas personas ya han llenado. Y la idea es tener un mapa de vulnerabilidad. Digamos, los amarillos son vulnerabilidad media, los rojos son vulnerabilidad alta y los verdes vulnerabilidad baja. Hay que mirar los rojos con lupa porque esos se van a caer si viene un terremoto. Y la idea es tener una gran gente que llene y digamos que este mapa pueda servir para poder decirle al gobierno, esto es lo que va a pasar cuando venga un terremoto. Estas casas se vienen abajo, estas van a quedar, algunas se pueden caer y a estas no le pasa nada. Si el sismo ocurre a tal hora, etcétera, hasta podemos estimar el número de muertos que podemos tener. También hemos hecho un convenio con la Universidad San Juan de Argentina. Ellos están también ya difundiendo esta plataforma. Aquí observen, ya están llenando, ¿no?
y con otros países también, con Bolivia, etc. Aquí está la metodología. Quienes hemos hecho esto han sido el CERESIS, la Universidad de Ingeniería y la Red Oceanográfica. Aquí está el equipo de trabajo, ¿no? Quienes han sido los desarrolladores. Está mi persona, está el doctor Jorge Alba Hurtado, que en esa época era rector de la UNI, y lo que hemos revisado los dos. Los invito a visitar esto. Quería mostrarles uno de los proyectos que estamos trabajando con la UNI. Más bien, también estamos empezando un ciclo de charlas y vamos a empezar cursos en esta época de pandemia que todavía no se va. Y los invito, quisiera realmente ver este momento que sea el inicio de un elemento de colaboración entre CERESIS y San Marcos. Podemos firmar un convenio específico, ver actividades como las que estoy haciendo con otras universidades, y qué agradable sería hacerlo con mi alma mater. Muchas gracias por la oportunidad y una gran satisfacción encontrarme con colegas y de tanto tiempo que no los he visto. Un gusto Gracias, verte, Leandro. Lincoln, sí. Un gusto a Leandro después de muchísimos años, ¿no? Así es, Lincoln. Más bien, yo te encontré contigo cuando me encontré con Maximiliano Small. Sí, sí. Que desgraciadamente no soportó el virus y se nos fue. Sí, lamentablemente. Bueno, Dale gusto. espacio, Rubén, dale espacio Sí, a Ricardo. Fuentes, a Ricardo. Sí. Ricardo, disculpa. Buenas noches para todos. Quiero agradecer la invitación de participar en esta reunión. Yo lo que quiero adicionar o agregar al respecto de nuestro amigo Jaime Añasco, ¿no? ¿Es Añasco o Añazgo? No sé todavía. CEO. Añasco. Bueno. Nuestro amigo yo lo conocí en Brasil, mas antes de él venir a Brasil, yo ya tenía informaciones sobre su persona profesional, ¿no? De apoyo y esa cosa. Él estuvo aquí en Brasil mucho tiempo y hizo su doctorado en el Observatorio de Río de Janeiro, donde se trabajaba bastante con la previsión del tiempo. Actualmente es un área muy actualizada aquí en Brasil. La previsión que les dan es muy acertada, ¿no? Cuando dice que va a haber lluvia, va a haber sol, ¿no? Actualmente. Volvamos nuevamente a nuestro amigo Jaime, ¿no? Nuestro amigo Jaime se comunicó conmigo en su fase ya, vamos a decir, final. Él estaba haciendo un postdoctorado en Cuiabá, una región cálida de Brasil, y se comunicó por teléfono conmigo diciendo que él ya se sentía mal y que pensaba pasar por Río para luego ir a Lima y después de Lima ir a Piura. Piura era su ciudad natal. Él quería morir en Piura. Ahí él me dijo que iba a viajar más o menos unos 10 días, se adelantó una semana más o menos. Ya personalmente conversamos con él. Él me comunicó su estado de salud, ¿no? Él comentaba que su energía cada día que pasaba se debilitaba, ¿no? Y que tenía esa ilusión, ¿no? De morir en Piura. Es lo que él me comentó. Ahí yo viajé a Lima antes de Navidad, en diciembre. Recuerdo mucho que fue un día jueves y el día sábado yo recibí la noticia de que él había fallecido, ¿no? Parece que él el día viernes lo hospitalizaron de emergencia. El día sábado almorzó normal en el hospital y después de almorzar fue a los servicios higiénicos
Y ahí fue el desenlace. Esa es la versión que yo tengo, ¿no? Esa es la versión que tengo. Ahora, él en el periodo que estaba mal, ya estaba un poco mal, ¿no? Unos 2 años anteriores, pasaba por Río de vacaciones y él fumaba bastante. Él fumaba, ¿no? Siempre le ha gustado fumar, su café también, ¿no? Ya se le sentía un poco mal. En su fase final, él no podía fumar. Mi esposa fuma. Le pidió un cigarrito el primer día. El segundo día le pidió que lo comprara una cajetilla de cigarros. Cuando él vio la cajetilla de cigarros, él la besó, ¿no? Así que él fue fumante hasta sus últimos días. Él murió en su ley, ¿no? De él tengo recuerdos muy agradables de convivencia, como lo mencionó antes Víctor, ¿no? Víctor Peña. Pasamos momentos muy agradables, nos divertimos bastante, nos pasamos muchas experiencias, ¿no? Nuevamente agradezco la invitación de poder comunicar, ¿no?, algunas informaciones sobre nuestro amigo Juan Añasco. Jaime Añasco. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Rubén. Sí, Víctor. Permíteme complementar algo. Realmente me embarga la nostalgia de ver tan buenos amigos, de recordar, digamos, nuestras épocas, ¿no? De haber sido recibido por todos ustedes con los brazos abiertos. Yo ingresé a San Marcos en el año 67 y la verdad que era una criatura, era un niño. Salía de mi casa y fui a San Marcos, ¿no? Y bueno, ya pues digamos, antes de ingresar a San Marcos, pues era de casa, pues, ¿no? Como se dice, digamos, sometido a una rígida disciplina, ¿no? Pero en la universidad me dejaron solo, ¿no? Ya me refiero a mis papás, ¿no? Y entonces ahí comencé a aprender, pues, muchas cosas de la vida, desarrollar amigos, ¿no? Le estoy muy agradecido por eso a San Marcos, ¿no? A buscar mis alimentos, ahí los kioscos, ¿no? Recuerdo el kiosco ¿te acuerdas de los búfalos que estaban ahí en el cuarto piso de biología, ¿no? Entonces, bueno, y en fin. Y después, en el año 90, pues salí al Brasil, ¿no? A hacer mi maestría primero. Fuimos con Jaime, ¿no? Gracias a una oportunidad, digamos, que tuvimos con Ángel Bustamante, que no está aquí presente. Y bueno, pues realmente aprendí muchas cosas de la vida, ¿no? Y compartimos momentos, como dice Ricardo, ¿no? Muy bonitos, ¿no? De confraternidad, ¿no? Tal vez éramos un grupo de repente un poco cerrado, pero cada uno por su carácter, ¿no? Ricardo por su carácter, Jaime, yo, que era también medio así especial, ¿no? Digamos así, ¿no? No me gustaba tomar, pero cuando Jaime nos visitaba, pues, los fines de semana, viernes, sábado, con confianza salíamos muy con Jaime, con Ricardo, ¿no? Y con este otro amigo Carvajal también algunas veces, ¿no? Entonces pasamos momentos muy bonitos, ¿no? Definitivamente, como lo ha descrito Mateo, era una persona muy culta, ¿no? Tenía una forma de ver, digamos, la problemática del país, ¿no? Y todos sentimos pues su partida, ¿no? Entonces me da un gusto pues poder, de anécdotas de Jaime se pueden contar, pero infinidad. Ya cuando nos reencontremos con Ricardo, de repente vamos a comentar todas las cosas que hemos, se han vivido, ¿no? Entonces, y Jaime lo vamos a tener siempre ahí presente. En relación a Leandro, me gustaría después, Leandro, conversar contigo. El tiempo creo que ha avanzado bastante. Este tema de la pandemia nos colocó pues en una situación realmente, ¿no?
sorprendente, ¿no? Y vemos acá en el país cómo esto nos ha costado pues 200.000 muertos, ¿no? Por la irresponsabilidad con que se ha manejado esta pandemia, ¿no? De tanto insistir, bueno, algunos de ustedes saben que escribo algunas cositas, acá César también escribe sus cosas, ¿no es cierto?, sobre el tema de la pandemia. Entonces, vemos con preocupación, ¿no?, cómo todavía esto no culmina. Entonces, quiero ser más o menos concreto, ¿no? Al anterior vicerrector yo le presenté una propuesta de crear una unidad de monitoreo, ¿no? Se nos escuchó en parte, pero ahora con la nueva gestión también hemos retomado, ¿no?, la idea de constituir un dashboard, ¿no?, una plataforma epidemiológica, ¿no?, como una especie de semáforo, ¿no? O sea, usar los datos para poder predecir situaciones en torno a la pandemia. En ese grupo también está Edith Sayer, ¿no?, la profesora Roxana López de matemáticas, ¿no? Gente seria, ¿no? Víctor Lozano, que te conoce a ti, Ismael Saavedra, ¿no? Sí, entonces, creo que también es piurano, es un estadístico, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es manejar datos, ¿no? Hemos compartido esto, manejamos datos y lo que queremos es construir una plataforma, ¿no? Participamos en un datatón, ¿no? Lamentablemente hubo una descoordinación ahí y no pudimos culminar, pero en la PSM se mostraron interesados por nuestra propuesta, ¿no? Es un sistema georreferenciado, ¿no? Entonces ya está todo montado. En la misma línea, nosotros pensamos que en este gran evento del gran sismo, por lo que has mostrado, podría hacerse algo, ¿no es cierto? Una plataforma de monitoreo. Lo dejo por ahí nomás abierto, de repente, ¿no?, con los correos, de alguna forma nos seguimos comunicando, y si hay una próxima oportunidad, puedo tener tu teléfono y te invito para que más o menos, ¿no?, Excelente. puedas integrarte, ¿ya? Pero lo que Muy se bien, trata es Víctor, muchas gracias por la... constituir un grupo, digamos, de gente que, matemático, físico, gente que Claro, maneja números, ¿no claro, es cierto? claro. Queremos aportar con eso porque mira todos los farsantes que salen en la Sí, televisión, sí. ¿no? No, y una cosa que quería, que no he agregado es que ya en el año 1900, en el 1746 se rompió el sismo de 1746, se considera que tuvo una magnitud de 9 más o menos, rompió desde Trujillo hasta Pisco. Esa zona está lista para romperse. Ya todas las mediciones que se han hecho demuestran, incluso en Ceresis aplicamos una tecnología que los tiempos de alarma, y hay alarma en esa zona. O sea, está lista esa zona para romperse. Hay que estar, estamos esperando un sismo en un periodo máximo de 5 años, grande de ese nivel. Y ahí creo yo es importante unir esfuerzos y trabajar, Víctor. Muchas gracias por la... Ok, correcto. Entonces estamos ahí en contacto, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Gracias, Mario. Víctor, Gracias a todos. gracias, Leandro, y Gracias, gracias a Rubén. todos los amigos que han participado el día de hoy. Si Bien. alguien... Sí, adelante, por favor. Solamente unas últimas palabras. Yo quiero dar testimonio de mi profesor Jaime Añasco, ¿no? La mayoría de ustedes han sido colegas de él, pero yo puedo dar testimonio como estudiante de él. Y soy alumno de muchos de ustedes. El profesor Peña fue mi profesor de mecánica 1, mecánica 2, el profesor Márquez, mecánica cuántica 1, cuántica 2, el profesor Saavedra, física 4 y así, ¿no? Entonces, yo llevé con el profesor Jaime el curso de métodos matemáticos 1 y métodos matemáticos 2. Y buen profesor, muy puntual en sus clases, pero siempre me recuerda algo característico. Él siempre paraba con su pipa, ¿no? Ahí un pequeño, una pipa, y le ponía el cigarro y ahí enseñaba su curso. Muy didáctico, muy bueno, ¿no? Tengo gratos recuerdos de él. Muchas gracias, eso es lo que quería decir. Gracias, César. Gracias, César. Bien, estamos llegando al final de esta actividad. Nos alegra que haya permitido intercambiar ideas, conformarse, digamos, una pequeña red. Habrá otra oportunidad que la asociación organice un evento similar y esperamos contar con su presencia. Muchas gracias, amigos.
Hasta pronto. Gracias a Gracias. todos. Gracias, Adiós. buenas Fin de semana, noches. un gusto. Hasta Un luego. gusto. Gracias. Un gusto, Teresa, un gusto, Saludos a Teresa. todos y un Un gusto gusto a todos Leandro, verlos, un gusto volverlos a todos ver. y Leandro, reencontrarnos. un saludo para Giovanna. Un Igualmente, abrazo. muchas gracias, muy amable. Gracias. Qué gusto verte. Gracias a No te ti. pierdas, De estamos igual manera. conectados. No, vamos a estar Chao, comunicados. No Teresa. te preocupes. Saludos a todos. Un abrazo. Saludos. Chao. Bye. Hola. Ricardo, nos vemos, Chao. Ricardo. Jesús, qué gusto verte, Leandro, Jesús. Hola, Leandro. Hola a todos. Ya nos comunicaremos. Saludos. Claro que sí, un abrazo. Claro que sí, Jesús. Abrazo Un para abrazo. todos. Gracias. Víctor, Gracias, Leandro. Gracias, Ricardo, Ricardo. Un abrazo. Chao, Ismael. al final llegaste, Ricardo. Chao. Gracias. Adiós.